Tal? Muy buenos días, tardes, noches, amigos de Charlas FIC Valores. Hoy tenemos una invitadaza, quien es directora de un festival amigo del FIC Valores, que es Fredel Saed. Ella es la directora del Festival Internacional de Cine Judío en México. Como ustedes saben, el Festival de Cine Judío siempre nos comparte parte de sus películas para proyectarlas acá con nosotros y pues este año no es la excepción, pero estamos tomando este tiempo para tener charlas con profesionales de la industria y hoy quisimos hacerlo desde la perspectiva de la dirección de un festival. Bienvenida, Fredel, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes por invitarme, Gerbe. Me da muchísimo gusto, bueno, conocernos así a distancia, aunque sea, ¿no? Ya tendremos oportunidad de vernos en persona. Claro que sí, ya nos veremos después, eh, cuando la pandemia lo permita, ¿no? Bien, fíjate que nosotros lanzamos una invitación a hacer preguntas, algunas vienen desde nuestros seguidores y otras también las hemos generado por nosotros. Y una de las preguntas que nos hacen es, ¿cuál es la principal diferencia o principal característica del cine judío? ¿Por qué existe como tal, como una determinación? ¿Cuál es la característica? Bueno, nosotros la manejamos, para nosotros la característica principal es que la temática del contenido sea judío, sin importar si los miembros del crew, el director, el escritor, el productor son judíos. O sea, básicamente eso, ¿no? Que la temática sea judía con el fin de poder compartir como este contenido de la cultura judía y compartir lo diversa que puede ser esta cultura con la sociedad, con quien ve, más bien con quien ve nuestras películas, ¿no? Siempre ha habido como un montón pues de dudas alrededor del judaísmo, por lo menos a mí me pasaba en la universidad, siempre me preguntaban un montón de cosas, entonces por supuesto que esto ha sido para mí ni siquiera reconciliarme, porque siempre he estado reconciliada con el judaísmo, a mí me gusta mucho mi religión como identidad, como estilo de vida, pero es justamente eso, ¿no? Como sacar todas estas dudas que el público, bueno, en este caso el público, ¿no? Pero en general las personas tienen acerca de la cultura judía. Lo que yo siempre digo cuando me preguntan, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Es mostrar a través de este contenido que dentro de la cultura judía, así como hay personas buenas, hay personas malas, así como hay personas millonarias, hay personas que no son millonarias, hay heterosexuales, hay homosexuales, hay transexuales, ¿no? Es un abanico como cualquier otro y ese es el objetivo, ¿no? Que a través de este contenido de temática judía puntualmente es que nosotros podamos pues sacar dudas, ¿no? Que también la gente pueda generar su propio pensamiento al respecto de ciertas temáticas que luego son un poquito complicadas de tratar, ¿no? Y que siempre nos llevan como a polos opuestos. Entonces, pues eso, la temática, específicamente la temática. ¿Y cuál de las ideas preconcebidas que tú ves en tus amigos, en la sociedad, eh, es la que sientes que te ha pesado un poco más tener que estar aclarando? Te vas a reír, ¿eh? Pero cuando yo recién entré, yo soy egresada del claustro de Sor Juana. Y, Bien. y en toda la universidad yo casi creo que éramos como tres judíos, ¿no? Éramos muy poquitos, vamos, no entré a una náhuac, a una Ibero, a un TEC de Monterrey, donde regularmente la comunidad judía está un poquito más, más junta ahí, ¿no? Y yo estoy egresada del claustro y una de las primeras semanas yo vivía en ese entonces, cuando iba a la universidad, en Polanco. Entonces para mí era muy fácil caminar 20 minutos al metro, treparme al metro e irme a la universidad, como cualquier otra persona. Y las primeras semanas, a ver, mi primer semestre yo casi no tuve amigos, a mí me costó mucho trabajo hacer amigos en la universidad. Mis primeras semanas había una compañera que quiero mucho, ahora la quiero mucho, ¿no? Pero que me vio subirme al metro y me preguntó, oye, ¿pero a poco tú usas el metro? ¿Que no tenías chofer? Y entonces pues sí, sí tengo un chofer y se llama conductor del metro y me va a llevar a mí, a ti y a toda la banda que nos subamos, ¿no? Entonces, como justamente quitar esta idea de que, a ver, de entrada que todos los judíos son millonarios, mentira. Para prueba, un botón, ¿no? Aquí estoy. Ok, Este, bien.
No, esa creo que, digo, eso es a mí lo que me pasó mucho en la universidad y como hacer entender a la gente que no guardamos un costalito con monedas de oro en nuestra bolsa. Claro que no, hay de todos los niveles socioeconómicos. Entonces, eso a mí me costó mucho trabajo como hacérselo entender a mis compañeros que ya con el tiempo pues me empezaron a conocer y vieron que pues nada, ¿no? Como cualquier mortal, como cualquier persona. Eso y también algunas de las tradiciones judías, puntualmente el ayuno de Yom Kippur. Yom Kippur es el día del perdón en el judaísmo, que de hecho ya viene en las próximas semanas, es que me parece que a mitad de septiembre. Eh, y es un día en donde estamos acostumbrados a ayunar 25 horas, ¿no? Entonces, si yo arranco mi ayuno, te voy a poner un ejemplo, hoy a las 7 de la noche, lo termino mañana a las 8 de la noche, ¿no? Son 25 horas en donde no tomas agua, en donde no puedes, o sea, bueno, quienes fuman no puedes Nada. fumar, nada de alimento. De hecho, no puedes hacer nada que te pueda generar placer, ¿no? Porque es un día de introspección, es un día de desprenderte de todo lo material. Y les costaba mucho trabajo entender que en verdad no tomamos ni agua, o sea, ¿no? Y entonces, pues sí, ni agua, es normal, como son 25 horas y todo bien, ¿no? Como te sirve incluso Sí, sí, claro. como de limpieza. Y es un día de introspección y de disculparte con el universo y de disculparte con Dios o en quien tú creas. eh, y también de perdonarte a ti y de entender que también está bien desprendernos de este mundo material un poquito, ¿no? Entonces, esas dos cositas han sido creo que las más así, que más trabajo así de, y en serio, pero ni agua, no, ni agua, nada. Esas dos cosas. Oye, y también la parte de bueno, es una suposición mía, el ser abiertos, lo abiertos que son, la comunidad judía, lo abierta que es, y mucha gente cree que no lo son, ¿no? Y ¿A qué te refieres con sí, abiertos? Porque aquí estoy. hay un audio raro en mí, pero no, ya no. Ok, bien. Ya, ok, bien. No, me refiero a abiertos, digo, y a lo mejor me corriges, porque yo me he enfrentado ahora que hemos colaborado contigo, también un par de amigos que conozco también, empresarios judíos, ¿no? Que yo estoy de acuerdo en esta parte de sí, creen que tienen dinero o no, lo que sí tienen es también una educación comercial, formal. Eso yo creo que hay una perspectiva de cierta parte del mundo, vamos a llamarlo acá, pero sobre la apertura, qué tan abiertos son otras formas de pensar. Tú, por ejemplo, me hablabas, hay homosexuales, hay heterosexuales, puede haber transexuales. En esa parte de la apertura creo que también entendemos un poco más. eh, Estoy hablando desde la ignorancia, ¿ok? Y lo confieso. Pero Mira, tú dime, ¿estoy equivocado? pues no, a ver, hay de todo, es que es lo mismo, ¿no? Hay de todo, hay todo tipo de personas, hay quienes están ok con el tema LGBT, pero hay quienes no, es un tema todavía y que precisamente, por ejemplo, el Festival de Cine Judío, por eso intenta tocar ese tema cada año, ¿no? Puntualmente el tema de la comunidad LGBT, porque finalmente es algo que nosotros ponemos sobre la mesa con el fin de que se hable de eso, porque es algo dentro de la comunidad que si no veo no está sucediendo. Entonces, Claro, sí, sí es depende, ¿no? Ahí digo, sí, creo que se ha trabajado mucho en general en la sociedad en poder quitar como esta idea de que, pues, la homosexualidad o lo que sea, pero de todas maneras, dentro de la comunidad, sobre todo dentro de comunidades un poco más conservadoras, ni hablemos de la ortodoxia, porque ese es otro tema que, a ver, yo ni domino y mira, no, ni tenemos que tocar, quizá. ay no, mira, pero sí en comunidades un poco más conservadoras. Por ejemplo, la comunidad de la que yo vengo, la comunidad Montesina, y es mucho más conservadora, mucho más tradicionalista, y todavía cuesta trabajo que por lo menos, por ejemplo, como Festival de Cine Judío nos permitan proyectar la película con temática LGBT, ¿no? Entonces, hay quienes tienen apertura a un montón de temas, pero hay muchas personas que no, y te digo, sobre todo estas comunidades más tradicionalistas y más ortodoxas, que yo no digo que esté mal, simplemente creo que pues no se han dado la tarea de avanzar con el mundo, simplemente se están quedando como estancadas, como cuidando, como respetar.
em, como las costumbres que sus padres les heredaron, ¿no? Y igual y estoy equivocada, pero hay de todo, hay quienes sí lo aguantan y hay quienes de plano, así, bueno, no voy a decir groserías, pero hay quienes de plano no pueden con esos temas, ¿no? Y es algo que ni siquiera se tendría que hablar, pero todavía no estamos en un punto como a nivel país, estamos avanzando en eso. Sociedad y en general, y claro. Ajá, ajá. Entonces, hay quienes tienen apertura, pero justamente Festival de Cine Judío aparece para dar apertura a estos temas, ¿no? Para poner Sí, estos temas sobre la mesa, porque uno diría, no, sí, lo hacen para fuera de la comunidad. Sí lo hacemos para fuera de la comunidad, pero también mucho de lo que nos gusta hablar es para hablar para dentro de la comunidad. Te cuento, en algún momento tuvimos una película de nombre Get, ¿no? Que habla puntualmente del divorcio en el judaísmo, que no lo sé ahora, pero es o era, no lo sé, una cosa horrible dentro de la religión judía. Digo, nosotros sí tenemos permitido divorciarnos, pero el divorcio religioso solamente te lo puede dar el hombre, ¿no? Pero es un trámite, una wow. ceremonia horrible y que si el hombre no te da el divorcio, pues no te divorcian, ¿eh? Y ahí a ver cómo le haces. Entonces una vez trajimos esa película y hicimos un panel con una de nuestras consejeras que en ese entonces su ex marido no le había dado el divorcio, pero tenía 13 años que no se podía divorciar, 13 años. Entonces Wow. obviamente poner como estos temas en perspectiva y ponerlos así como in your face, como dicen, pues sí te enfrenta un poquito con la realidad de la comunidad en la que vives y entonces como que sí te empiezas a cuestionar y empiezas a reevaluar en qué sí crees, en qué no crees y por qué lo crees, Claro. ¿no? Entonces justamente esa es la chamba, bueno, entre muchas otras cosas, es también una de las chambas del festival, poner estos temas en la mesa, también para que la comunidad judía empiece a cuestionarse lo que estamos haciendo como sociedad, como comunidad y lo que necesitamos buscar, ¿no? Para ser mejores, sí, para ser mejores seres humanos, pues, para evolucionar nuestro pensamiento y nuestra empatía y nuestro comportamiento con el prójimo. Gracias, totalmente de acuerdo, comprensible. Y pues claro, como somos personas, existimos entre nosotros desde la propia diversidad de pensamiento y nuestro apego, y entiendo perfectamente que exista también un pensamiento más tradicional que puede de alguna manera sentirse contrarrestado, y ahí el cine apoya e impulsa. Lo vivimos desde el Festival de Cine con Valores también. ¿De veras vas a tener esa película? ¿O de veras Claro que sí, ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué no? Según te quiero preguntar ahora, es que quiero leerla tal cual estaba formulada, por eso, perdón si me muevo por acá, pero dice, eh, ah, ¿por qué el holocausto? Yo puedo suponer la respuesta, pero a la siguiente la pregunta. ¿Por qué el holocausto es un tema que el cine debe recordar constantemente? Híjole, a ver. Ay, Dios mío, que mis consejeros no vean esto, no, no es cierto. Justamente ayer hablaba de este tema con un amigo en una cena y platicábamos de cómo es que a nosotros como judíos nos educaron con respecto a este tema. Todos crecimos, o por lo menos yo crecí, aterrada de hablar de la temática del holocausto, de hablar de campos de concentración, de ver imágenes de archivo, pero aterrada. Eh, y estar en el festival y entender que es necesario tener una película que hable de la Segunda Guerra Mundial, del genocidio y del holocausto, me ha ayudado en parte a reconciliarme con este tema, porque para mí era una cosa de, no, yo no hablo de eso, no, a mí no me interesa, ¿no? Yo ni siquiera veía películas del holocausto. ¿Por qué es importante? A ver, creo que es importante recordar este genocidio, como recordar todos los demás genocidios que han sucedido en el mundo. Este, porque todos los genocidios son crímenes de odio, todos, absolutamente todos, no únicamente el genocidio de la Segunda Guerra Mundial. Y hablemos de la Segunda Guerra Mundial, no nada más murieron judíos, murieron homosexuales, murieron negros, murieron gitanos, ¿no? Hay muchas personas que murieron, entonces es importante recordar este y otros genocidios por
porque necesitamos educarnos a no odiar, punto. Iba a decir a no odiar por odiar, pero el punto es no odiar. Necesitamos educarnos a que esto sucedió, esto y otros genocidios. Me gusta hacer hincapié en otros genocidios porque siempre sucede que nada más hablamos del holocausto, la Segunda Guerra Mundial, los 6 millones de judíos, pero son muchas personas las que han muerto en otro tipo de genocidios. Y creo que es importante recordar todos estos genocidios bajo esta lógica de que sí que no vuelva a suceder y no como implantando el miedo, es que a nosotros nos crecieron, perdón, a nosotros nos crecieron diciendo, ¿no? Si tú lo olvidas va a volver a suceder. Y entonces no era voy a recordar por quienes murieron, sino voy a recordar porque no me vaya a pasar a mí, ¿no? Entonces Wow. es muy importante recordarlo, no nada más para que no vuelva a suceder ningún otro genocidio, ¿no? Para que entendamos que las ideas radicales pueden matar a un montón de personas. Desde Festival de Cine Judío hemos hecho una labor, desde la dirección anterior hasta ahora, hemos hecho una labor de tratar de darle una vuelta a hablar de la temática del holocausto, porque cuando creces como nosotros en la escuela, viendo por lo menos una vez al año historias terroríficas, imagen de archivo terrorífico del holocausto, este, te cansas, ¿no? Y ya es como otra vez la imagen del niño así, y el campo de concentración, y de las personas que no han comido, y los guetos, y es muy cansado, es muy, muy cansado, y entonces también empiezas a perder un poco de sensibilidad al respecto, simplemente se vuelve algo cotidiano. Entonces, desde nuestra trinchera, lo que nosotros hemos tratado de hacer en este último rato es buscar películas que sí toquen la temática del holocausto, pero procurar que no tengan imagen de archivo tan cruda, tan fea Mm. y que no te generen cierta ansiedad. Te pongo un ejemplo que me gusta mucho hablar de esta película que se llama Fiebre al Amanecer, que tuvimos en el festival, me parece que el 14, 13 o 14, no me acuerdo, en uno de esos festivales. Y es una historia después de la guerra, es una historia después de la Segunda Guerra Mundial, de un hombre al que le detectan una enfermedad terminal y el médico le dice, tienes 6 meses y te vas a morir, o sea, te quedan 6 meses de vida, decide qué vas a hacer con esos 6 meses de vida. Y lo que él hace es escribirle historias de amor a todas las mujeres que conoció en los campos de concentración. ¿No? Y entonces esa es una manera de darle un Wow. giro diferente a la temática del holocausto, en donde no precisamente, porque también pasaron Sí. estas cosas, ¿no? Y hablar después de la guerra, ¿qué pasó? ¿Cómo es que sobrevivimos? ¿Cómo es que seguimos acá? Entonces tratamos de hacer eso, ¿no? Por ejemplo, este año que acaba de pasar, nuestra película del holocausto fue Fanny. acerca de... El ¿No viaje fue el de viaje de Fanny Fanny? fue hace 2 años. Ah, bien. Que va a De esta estar en nuestro edición, festival. la van Ajá. a tener, exactamente. Este año, la película que tuvimos se llama Persona non grata, que si bien sí tiene algo de imagen de archivo, habla puntualmente del, ah, de un justo entre las naciones. Estos justos entre las naciones son estas personas no judías que se dedicaron a sacar judíos. Y era un hombre japonés al que nadie reconoció hasta que murió, como regularmente sucede, ¿no? Con estos personajes. Nadie lo reconoció hasta que murió y entonces él se dedicó a dar visas japonesas a las personas en Lituania para que pudieran salir de la guerra, ¿no? Y dio alrededor de 6,000 visas. Y entonces hablamos de la Segunda Guerra Mundial también desde una perspectiva de la esperanza de vida, no precisamente ¿no? De alguien salvando una vida, ¿no? O hablar del viaje de Fanny, el viaje de Fanny, que es una película noble, que es una película, es muy triste, es muy dolorosa, pero también es muy noble, en donde puntualmente hablamos de qué pasa con los niños, ¿no? Siempre hablamos de los que no tenían para comer, pero ¿y qué pasaba con los niños? ¿Cómo le enseñas a un niño a los 9 años, y lo veremos en la película El viaje de Fanny, cómo le enseñas a un niño a los 9 años que en lugar de jugar con las muñecas o con los cochecitos tiene que escapar de la guerra, ¿no? ¿Cómo le Salvar explicas su que, vida, ¿no? ajá, y entonces no tienes que ver imagen de archivo necesariamente, no tienes que ver estas imágenes tan crudas para poder reflexionar al respecto. Entonces, sí, la importancia de hablar del holocausto tiene que ver con una cosa de reflexión, pero de reflexión de cualquier crimen de odio, no nada más de estos 6 millones de judíos, sino cualquier otro genocidio que ha sucedido en el mundo que son, este, que son muchísimos. Sí, Entonces, pues sí, un poquito va por ahí. gracias. Y también digo, me hace mucho sentido lo que comentas de que eh, es, es muy bueno hablar del tema. Hay películas valiosísimas,
pero lo más importante creo que tiene que ser evitar esa parte gráfica, morbosa, que a mí eso es lo que me resulta ofensivo, ¿no? El tener que ver, como dices tú, qué destino les dieron, o sea, esa parte, sí, yo también creo que tenemos que pasar un poco a otro lado. En ese sentido, Fred, esta es pregunta mía, ¿hay alguna película que resulte ofensiva para ti o para la comunidad judía desde el punto de vista de cómo abordaron esta parte de los campos de concentración o el holocausto o algo que identifiques? Pues no, no tengo, a mí Ok. casi nunca el cine me ofende, ¿eh? Como que pienso Qué que bien, ok. casi es como, bueno, son productos audiovisuales que Sí, finalmente, pues en gusto se rompen géneros y está bien. Son productos audiovisuales que se hicieron quizá para otro público. Si no me gusta a claro. mí, si me ofende a mí, entonces yo no era el público para el que estaba Ok. dirigido, ¿no? Por supuesto que me ofenden las películas que celebran los crímenes de odio, me ofenden Claro, las por supuesto, el películas. que seas, claro, sí. Exactamente, pero no me, o sea, pienso que hay diferentes Bien, maneras de abordar la temática y creo que está genial y creo que está muy bien, siempre y cuando lo hagas desde un lugar para buscar la reflexión, ¿no? Porque justamente sí, el cine tiene esta tendencia educativa, el cine nos puede claro que educar sí. de mil maneras y ese es como el camino, ¿no? Nos ponen a ver películas para entender ciertos momentos de la historia, o sea, como, sí, eso, creo que el cine tiene el poder de educarnos. Totalmente de acuerdo. Bien. Eh, la siguiente pregunta es, ¿en qué otros países existe el Festival de Cine Judío? Uy, hay muchísimos, en Atlanta, en Australia, en San Francisco, bueno, Estados Unidos, En Estados pero Unidos. hay muchas ciudades que tienen, ¿no? Hay Festival de Cine de San Francisco, de Atlanta, Miami, San Diego, Australia, Israel, porque, por ejemplo, Jerusalén tiene un Festival de Cine de Jerusalén y un Sí. Festival de Cine Judío de Jerusalén, ¿no? Que Ah, ¿qué también siempre tal? se tiene ambos, Sí, ajá. sí, sí, claro. Este, en, ay, hay Yo- muchísimos, hay ok, muchísimos. ok, Sí, ok. Y están hermanados, se conocen, se comparten películas. pues no punto, o sea, como no es Ocasional, como no de, tanto. Ok. no buscamos, a ver, sí se busca obviamente las películas que tienen estos festivales como más grandes, que siempre sucede, eh, y sucede que repetimos películas, pero no, no por una, o sea, como que nosotros compramos derechos para México, ellos compran derechos para Sí, su festival, como, y sucede que sí repetimos casi cada año películas con diferentes festivales, a veces antes, a veces después, pero no nos conocemos, o sea, como entre ok, nosotros los directores, yo no conozco ningún otro, bueno, a no. ningún director de festival de cine judío. Conozco más a los de México, de los festivales de cine de México, o sea, que no tienen que ver con lo Bien. judío. Sí, Ajá. que no. Qué interesante. Bien. No, pero además, si la película tiene la calidad, pues la película va a estar en los festivales por sí misma, en el que sea, ¿no? Sí, Entrará claro. donde tenga que entrar. Sí. Eh, última pregunta, Fredel. ¿Qué es lo más difícil para ti de organizar un festival de cine? Pues siempre lo económico, porque de eso depende, pues todo, ¿no? Con el dinero para las películas, el subtitulaje, creo que tiene que ver 100% con lo económico. Es lo más difícil. Llegar cada mes a tener dinero para la nómina es, híjole, agotador, ¿no? Como decir, esta quincena, ¿cómo le hago? Y obviamente llegar a tiempo de acuerdo al dinero, ¿no? Porque si no tienes dinero para pagar las películas, pues no tienes festival. Entonces, creo que tiene que ver con lo económico y por lo menos dentro del Festival de Cine Judío, desafortunadamente nos encontramos mucho con marcas que ni siquiera por una cosa de, no quiero a los judíos, simplemente porque muchas marcas no se pueden ver relacionadas con cosas religiosas. Sí, pues sí, lo entiendo. Entonces, ahí es que nos encontramos como con problemas de Ujú. poder conseguir patrocinios mucho más grandes o de empresas más grandes o así. Pero creo que para mí eso es lo más difícil, porque seleccionar películas, pues la verdad es que no. A ver, tengo un equipo que yo se Claro, lo deseo a cualquiera. La verdad es que el equipo del festival es chidísimo y todos están súper al pie del cañón y no, no tambalean ni un segundo. Entonces, el trabajo en equipo, pues todo bien.
pero pues cuando no hay lana es donde cae toda Sí. la responsabilidad Y ahí está la otra parte de las creencias que pueden pensar que como es un festival sí, de cine judío, entonces tienen dinero para hacerlo fácilmente, nada más sí. Y no, enuncian, y no, no es cierto. no, o sea, si bien sí nos mantiene la comunidad judía, porque todos nuestros Sí. patrocinadores y donantes son judíos, a ¿Y ver, tus espectadores te apoyan mucho en la comunidad de la, judía? ¿Asiste al pues festival? sí, sí tenemos un gran público de la comunidad que espera el festival y que le gusta mucho el festival y también a quienes nos ha costado más trabajo llegar es a los jóvenes, pero pues porque, a ver, nosotros traemos cine de arte y cuando eres joven no entiendes que el cine de arte también está padre, ¿no? Creo que hace Sí, falta crecer. Sí, 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 creo que tiene que ver con eso, porque el contenido que traemos pues sí es de primera, son cosas que están en festivales, pero a menos que seas una persona cinéfila como a la edad más de preparatoria o universidad, si no sucede de esa manera, pues no, no te acercas casi a festivales, o sea, pero a ningún festival, ni siquiera a no, los más claro. importantes. No, no, no. Entonces, pero sí, la comunidad nos apoya muchísimo. Tenemos, obviamente, ya siempre topas, ¿no? A una cantidad de público comunitario. Nosotros ya estamos topados en nuestro público comunitario y ahora lo que estamos buscando es llegar a público que esté un poquito más fuera de la comunidad. ¿Qué disfrutas más? Preparar, o sea, pensar lo que va a haber en el festival o cuando se termina el festival. ¿Qué te Todo, da todo? Sí, no, todo el todo, proceso. todo. Todos los días, voy a sonar muy cursi, pero lo digo mucho. Yo todos los días me despierto a cumplir un sueño que no sabía que tenía. Claro. Entonces, todo, me encanta mi trabajo, soy muy afortunada de poder trabajar en esta industria, es la industria más bonita del mundo, y sí, todo, todo lo que se hace alrededor, ir a las citas para pedir donativos me encanta, escoger películas me encanta, incluso, ¿no? El estrés de encontrar dinero para la nómina me encanta, todo es, híjole, tengo el mejor trabajo del mundo. Felicidades. Te estoy empezando a comprender. Yo también, ahora que estoy a cargo de esto, digo, es que esto es más de lo que yo soñaba, ¿no? Más de lo que Sí. uno esperaba. El conocer gente tan valiosa como tú, como ustedes, la verdad es que toda esa parte es como un sueño. Pues esas eran las preguntas, Fredel. Era algo muy sencillo. Muchas gracias, qué a gusto platicamos. Sí, gracias y que no sea la última vez. No será. Eh, Muchísimas gracias. ¿Cuándo viene la nueva edición del festival? Si todo sale como planeado, primeramente Dios, nos veremos en enero, pero estaremos anunciando las fechas en cuanto tengamos cerradas las películas y en cuanto tengamos todo lo que necesitamos para poder hacerlo suceder, pero tenemos ya temática, tenemos ya selección, solamente nos hace falta pagar las películas y que suceda. Ah, no, nos puedes contar, porque este canal está pensado para estudiantes, entusiastas del cine. Hablamos de pagar las películas y quisiera ver si puedes explicar un poquito ese concepto. Sí, cuando tú trabajas, bueno, en general, ¿no? Todos los festivales, pero cuando eres una muestra de cine como es la nuestra, nosotros, a ver, la diferencia entre festival y muestra, nosotros o sea, somos un festival porque estamos constituidos como un festival de cine, pero la realidad es que somos una muestra de cine judío, que compramos los derechos de películas para poderlas proyectar, o sea, no es como que puedes agarrar de Netflix y ponerla en el cine, ¿no? Entonces tienes que comprar los derechos de la película para poderla proyectar en las diferentes plataformas, en cine, en las diferentes ventanas, como les llaman. Entonces a eso se refiere puntualmente, a pagar derechos de películas para que te manden el material, por supuesto, y puedas proyectarla y puedas subtitularla y puedas hacer todo lo que implica poder tener una película, porque pues Bien. no es gratis. Y cuando es cine internacional, o en nuestro caso, ¿no? Que no es cine mexicano, pues suele ser un poco más caro porque todo lo tienes que cotizar en dólares. Entonces, pues un poquito va por ahí, de eso se Sí, trata, de comprar derechos de películas para exhibirlas. sí, y además es un proceso complicado porque puede ser que la película sea alemana, puede ser que la película sea de Bélgica. Entonces, de entrada, imaginemos una negociación en algún idioma Sí. intermedio, ¿no? Medianamente
¿cómo se dice? Sí, medianamente hablado, ¿no? Decimos, vamos a Sí, hablar, hacerlo en inglés y haya sí, dado más o menos. Se da la negociación, además se mandan los contratos, pues, en los diferentes idiomas, y después de eso, el subtitulaje, ¿no? Que tendría que ser. sí. ¿Quién te subtitula bueno, del alemán un poquito más sencillo, pero, Nosotros ¿no? trabajamos con un laboratorio que se llama Lenguaje Visual. Tenemos 1000 años trabajando con ellos. Son así nuestros aliados al 100%. Siempre están al día, ¿no? Con nosotros. Nunca nos han dejado de apoyar. Incluso este año que la tuvimos muy, muy difícil, estuvieron súper apoyadores. Entonces nosotros nos subtitulan ellos y nos traducen ellos. Ellos tienen como a su equipo de traducción. Ahora, lo que regularmente nosotros pedimos es que la película venga con lo que llaman English Dialogue Book, que es tal cual el guión de la película en inglés para que ellos puedan hacer la traducción, porque pues a veces no Ah, tienen, ajá, sí, porque a veces por hay la películas en intención, a veces, húngaro. Ujú. sí, Entonces, eso es lo que hacemos. Y también una cosa que es muy difícil, o por lo menos a mí me cuesta mucho trabajo, es hacer entender a los distribuidores la situación de la industria cinematográfica en México. A nosotros nos cuesta, bueno, no sé, 70 pesos entrar al cine, que no es nada, ¿no? O sea, ¿cuántos dólares sí, estamos comparado con, hablando? pues, claro, sí, sí. Entonces, claro, y tú entras al cine en Estados Unidos, entras al cine en algunos otros Son lugares y 20 dólares, ¿no? Más o menos. ajá, y aquí cuesta $4. $4 y tienes un lugar como chido, ¿no? Entonces, también hacerlos entender que para nosotros recuperar es muy difícil porque los ingresos no son tan altos como para ellos. Entonces, cuando pagas en dólares y recuperas en pesos, pues esto no es un negocio. De No, entrada claro. no es un negocio. No, no, Entonces, no eso. nos enriquecemos con esto, ¿no? No generamos No, es riqueza. Podemos mero amor salir al tablas, arte. sí, podemos salir tablas y sería un gran logro. Llegó la última pregunta de último minuto. ¿Cómo surgió el festival? ¿A quién se le ocurrió? Al fundador Aaron Margolis, hace 18 años. Era un festival muy chico que estaba en una sala de ahí en la calle de Mazarik, en la Ciudad de México, Casa de Arte se llamaba. Llegaban a lo mejor, no sé, igual estoy inventando, pero digo, yo no estaba en el festival. Sí lo conozco, bueno, no, ni siquiera me acuerdo si lo conocía, pero era una sala Mm, muy chica, llegaba muy poca gente y ha ido creciendo, como que ha ido mutando a ser algo mucho más grande y ahora estar perfilados como uno de los festivales más importantes de cine en el país. Pero fue Aaron Margolis quien tuvo la de idea acuerdo. y él, nuestro fundador, es el que nos ha dado este bonito trabajo. Muy bien, muy bien. Bueno, pues ahora sí hemos llegado al final, Fredel. Muchísimas gracias por tu tiempo y estamos a la orden para seguir colaborando en conjunto. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y feliz de platicar de este bonito trabajo. Muy bien, gracias amigos. Nos vemos en la próxima charla FIC Valores. Gracias Magali en los controles. Gracias. Hasta luego.